Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy nos encontramos en nuestro joven podcast de pedagogía, traído a ustedes por los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, David Gómez y Sebastián Burbano. Como nuestro primer encuentro, vamos a tratar una pregunta. ¿Es la educación una ciencia? A simple vista, uno podría pensar que no tiene sentido preguntarse algo así, pues da por sentado que el estudio de una labor docente es o no una ciencia dependiendo del valor que uno le dé a la enseñanza. Pero la verdad es que es una pregunta bastante compleja y que lleva sus buenos años de discusión. Por mi parte, he venido a hablarles de un autor costarricense llamado Humberto Pérez Pancorbo. Él vivía en un país donde la educación no se le daba el nivel de ciencia que merece, al menos a finales de los años 80. Por esto mismo, él se encargó de citar algunas de las razones por las cuales la educación es verdaderamente una disciplina científica. Por ejemplo, podríamos comenzar diciendo que, como buena ciencia, la pedagogía cuenta con un área de estudio, la enseñanza, el currículo, el aprendizaje, entre otros. También tiene su propio método, el del análisis científico, a medio camino entre teoría y práctica, zambulléndose de vez en cuando en ambos lados. Desde sus propias palabras, según nos cuenta en el número 12 de la revista Educación de 1988, la pedagogía se fundamenta en leyes de las ciencias naturales y humanas. Analiza el hecho educativo tomando en cuenta sus consecuencias para la persona y la sociedad. Si bien esto nos puede parecer una forma bastante precisa de calificar la educación como una ciencia, no es la única. En este mundo lleno de posturas, la profesión que se encarga de brindarlas al común de las masas no podría ser la excepción. Por esto, doy espacio a mi compañero David para que nos comparta la idea que él nos trae hoy a colación. Les habla David Steven Gómez. Les va a hablar sobre un texto llamado La educación como pedagogía o como ciencia de la educación, escrito por el doctor Luis Gerardo Mesa Cascante, el cual aborda el tema desde un punto de vista histórico. En el texto podemos analizar varias cosas. La primera, citándolo textualmente, él dice, la educación ha tenido un proceso evolutivo a lo largo del tiempo, pasando de una actividad espontánea a una actividad con un claro componente intencional. ¿Qué quiso decir con esto? Desde la antigua Grecia podemos denotar que la educación fue vista como un ocio, como algo que solo los grandes, eh, por así decirlo, economistas o los que eran parte de la realeza podían acceder, o sea, los que tenían tiempo para ello, tiempo de ocio. Pero a medida que ha pasado el tiempo se ha visto como una necesidad hasta el día de hoy que prácticamente es una necesidad para poder vivir. Además de esto, también nos habla que con esa misma evolución se ha visto, se ha denotado diferentes formas de abordar y reflexionar la educación. No, ¿qué quiere decir esto? No es lo mismo ver la educación desde los años de la antigua Grecia o los 1600 o el día de hoy 2021. También nos presenta que esta ciencia se puede ver de diferentes corrientes, como cualquier otro tipo de ciencia. Hay diferentes corrientes, está la francófona, está la alemana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se puede notar que hay tres cosas que la hacen una ciencia desde el punto histórico de él. También se ha visto evidenciada una última, que es la crítica, la educación vista como crítica, ¿cierto? Esto se puede notar y se puede hacer alusión a ella a los últimos tiempos en cómo se ha visto, se ha abordado la educación en las universidades. Por lo tanto, podemos decir que desde el punto de vista histórico se ha visto una evolución, se ha visto en diferentes ramas de la educación, se ha visto o sea,
un cambio de reflexión en tanto a la educación. Por lo tanto, se puede decir que tenemos una ciencia inacabada, por así decirlo, porque ya, o sea, todavía se está estudiando el qué hacer, el cómo hacerlo y en dónde hacerlo. Por lo tanto, sí tenemos una ciencia y puede ser vista como ciencia.